Presento al doctor Aníbal y la doctora Cristina Quiabra. Preséntense. Cutlas. Roberto. Bueno, entonces empezamos. La primera pregunta para los dos es, ¿nos podrían comentar sobre su trayectoria en el mundo del derecho? Uno del lado constitucional y el otro del lado laboral. Ingresé a la Universidad Católica, soy de la Universidad Católica en el año 97, me gradué en el 2003. Tengo una especialización, una maestría en propiedad intelectual y libre competencia, que le denominamos el derecho económico. Cuando yo ingreso a trabajar más en asesoría de empresa, trabajé como gerente legal de Páginas Amarillas, amplío mi gama de especialización, ¿no? Y llego al tema laboral. Mi trayectoria se fue ampliando desde procesal, protección al consumidor, que es mi especialidad, con laboral, que hice una última especialidad en la Universidad del Pacífico. Actualmente mi trayectoria o mi especialización es todo lo que es derecho empresarial. En mi caso, yo entré a la Católica en el año 75 para hacer letras y luego pasar a diplomacia. Y en esa época uno tenía que hacer 3 años de universidad. Y el 77 al pasar a derecho, bueno, me gustó y fue bien, o sea, las materias que veía me gustaban. Al poco tiempo antes de terminar ya me había cantado por ser procesalista. Y efectivamente trabajé el tema mucho. Me gradué de bachiller, luego me gradué de abogado y gané una beca para ir a España a hacer el doctorado, haciendo derecho procesal, y dentro de eso completaba concursos de constitucional. Al final terminé haciendo las 2 especialidades y en el 85 empecé a enseñar. Tengo más de 35 años de profesor y con el tiempo después me abrieron las puertas de procesal constitucional. Entonces hoy día enseño procesal constitucional y procesal puro también, o teoría del proceso. De alguna manera he hecho las 2 especialidades siempre, ¿no? La parte procesal da más para el trabajo, para el ejercicio, y la parte constitucional da más para lo académico, para los libros, para los artículos y para los temas de prensa. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿qué experiencia vivida en el ámbito laboral o personal los condujo a inclinarse al derecho constitucional, en el caso del doctor Aníbal, y en el caso de la doctora María Cristina, en el derecho laboral? A ver, experiencia, más una época en que la empresa se quedó sin gerente de recursos humanos. Y fue en ese momento que tuve que asumir las 2 gerencias, tanto de empapar del tema, leer las normas, llevar cursos, y me fue interesando mucho más este tema de laboral y de recursos humanos, porque van de la mano con el derecho laboral. Bueno, en el caso mío, estando en España, tuve unos buenos profesores de los cursos que, más allá de lo que la currículum me exigía, llevaba, de Derecho Constitucional, y además ocurrió que cuando estaba en la facultad vino el cambio de la Constitución. Se instaló el año 78, dio la carta del 79 y entró en vigencia el 80. Yo entré a la facultad el 77 y egresé el 80, entonces entré con una Constitución y salí con la otra. Y habían algunos temas que eran interesantes, ¿no? Sobre todo el tema del Tribunal Constitucional, y en España existía un Tribunal Constitucional. Entonces me aficioné a eso y de alguna manera yo salto de lo procesal a lo constitucional por mi experiencia española, pero no he dejado lo procesal, ¿no? La siguiente pregunta es, doctores, para ustedes, en cada uno de su especialidad, ¿qué fuentes del derecho son más utilizados por ustedes? Referente a cada uno de su especialidad. Tema laboral y en los temas de INDECOPI, la fuente del derecho, la mejor son los precedentes, las resoluciones, las sentencias que tienen efecto vinculante. Pero cuando se resuelven los temas laborales, generalmente, siempre los juzgados laborales o las salas laborales toman en cuenta precedentes o jurisprudencia, ¿no? Casos anteriores que ya han sido resueltos y que en el caso que están por resolver, al tener coincidencias, toman en cuenta como base la jurisprudencia ya redactada. Entonces, y en el tema de INDECOPI también, los precedentes vinculantes para INDECOPI son muy importantes. En mi especialidad es una fuente muy importante. En mi caso, yo básicamente utilizo lo que es la doctrina y la aplicación de la ley, ¿no? Ahora, la ley tiene 2 acepciones, la ley en sentido formal
y la ley en sentido material. Desde el punto de vista formal, la ley del Congreso, ¿no? O la Constitución, pero en sentido material, ley es toda norma que tenga un alcance general, un reglamento, una directiva, un decreto supremo que tenga una norma reglamentaria. Es una ley en sentido material. Y la doctrina es importante porque también te permite ver cómo se piensa a nivel nacional o a nivel comparado. Y entonces yo te diría, las fuentes, sí, en primer lugar la doctrina, en segundo lugar la ley peruana y en tercer lugar la jurisprudencia, sea nacional o extranjera, ¿no? Siguiendo las preguntas, según ustedes, ¿nos podría clasificar las fuentes de derecho de mayor a menor prioridad? Bueno, la primera fuente de derecho, la ley. vinculante, es la ley, ¿no? Ujú. Y las fuentes supletorias son la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Pero, y ahí viene el pero, en los años 90 en adelante, la fuente supletoria, que es la jurisprudencia, cuando la jurisprudencia vinculante salta de una fuente secundaria a una fuente primaria, ¿no? Entonces diríamos que una fuente primaria es la ley, la jurisprudencia vinculante, y una fuente secundaria es la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia no vinculante. Hay dos tipos de jurisprudencia, la normal, la no vinculante, la jurisprudencia vinculante. Entonces, la primera fuente que aplicamos todos y estamos obligados a hacerlo so pena de que te castiguen es la aplicación de la ley. ¿Cuáles son los retos y desafíos más importantes que les han tocado enfrentar como abogado ante el COVID? Si se puede decir, la digitalización, ¿no? El tema de las clases virtuales, tratar con un cliente así, ¿no? Ya no presencial, el tema de no poder ir a audiencias presenciales, por ejemplo, ahora las audiencias en Indecopy van a ser virtuales, antes eran presenciales. Ya no puedes ir a mesa de partes, todo digitalizar, tener casillas de notificación. Todo ese tema digital ha hecho que un poco los abogados nos replanteemos, o sea, qué tan temas presenciales utilizamos, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial definitivamente va a tener que actualizarse y digitalizarse, ¿no? Con este tema de la pandemia hemos aprendido de que hay muchas cosas que en el derecho se manejaban de manera presencial y que lamentablemente van a tener que hacerse virtual, ¿no? Es lo único perfecto que ha funcionado. Luego los servicios públicos tienen que adaptarse. Los registros de funciones se han hecho de otra manera, el tratamiento de los enfermos de otra manera, y en ese proceso estamos. ¿Sí? Hablando de los retos y desafíos, antes de la pandemia o antes de la coyuntura actual, ¿qué retos y desafíos les ha llegado a pasar? ¿Y cuál piensa que en el futuro enfrentarán? Bueno, el principal reto que había antes de la pandemia era llegar en democracia al próximo año que se cumple el Bicentenario Nacional, ¿no? El próximo año, el 2021, son 200 años de la declaración formal de la independencia peruana, y se sabía que este iba a ser un año electoral. Todo eso se ha postrado y se ha pasmado por el tema de la pandemia. Claro, y yo le agregaría algo, ¿no? Este año ha sido el año de haber vulnerado el mercado liberal, ¿no? O sea, de acuerdo a la Constitución, nosotros tenemos un sistema de mercado liberal donde los temas privados, como colegios, como servicios de salud privados, deberían tener sus propias normativas de acuerdo a ley, sí, y solamente el Estado intervenir en caso que se cometa alguna infracción dentro del mercado. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué características, habilidades y competencias generales creen ustedes que debería tener los futuros abogados? Un abogado tiene que tener básicamente una vocación por la lectura, por saber leer. O sea, para poder escribir hay que saber leer bien y tener un ánimo de querer especializarse, como dijo Cristina al principio, en aquello que es lo que más le gusta, ¿no? Y no solamente leer, sino que el abogado tiene que tener un poder analítico, una capacidad de brindar una solución al cliente, no solamente en base a lo que el cliente también requiere y necesita, ¿no? Y también la capacidad de negociar. Ustedes como abogados constitucionalista y laboralista, ¿cuáles son las habilidades, competencias y conocimientos necesarios que se debe de desempeñar en su campo jurídico? Mira, uno, tienes que conocer la ley. Tienes, como les comenté, saber negociar. Tienes que leer. Y
tienes que ser un abogado abierto a escuchar opciones y abierto a escuchar al cliente. Nos escuchamos al cliente y le damos la opción y la solución. Entonces, si no sabes negociar, si no sabes la ley, o sea, del tema que vas a hablar, y no sabes escuchar al cliente, no existe el abogado. ¿Qué área del derecho nos recomendarías seguir para forjar una carrera en cómo ves tú el panorama hoy en día? Mira, eso lo van a decidir ustedes a medida que van avanzando en la carrera. Yo les podría decir, dedíquense a tal derecho, a todo el tema de INDECOPI, o el derecho económico, o al derecho laboral, pero es cuestión de que ustedes se enganchen, o sea, hagan clic con esa rama del derecho. Es lo que les gusta. Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que uno tiene que tomar esa decisión al final, cuando haya estudiado todos los cursos y tenga una visión más amplia del derecho y de todas sus posibilidades. Es un absurdo pretender buscar una especialidad cuando no se han escuchado los cursos en general, ¿no? ¿Qué le recomendaría para buscar el área? Que les guste. Bueno, doctores, si ustedes no se dedicarían a sus distintas especialidades, como es constitucional y laboral, creo que otra rama de derecho les hubiera gustado elegir. A mí me hubiese gustado ser abogada de familia. Me gusta, y yo pertenecía en la Católica a un grupo, no solamente de familia, sino al grupo de derecho del niño y del adolescente, los derechos del niño y del adolescente. Me gustaba mucho, iba a colegios, a los colegios de Fe y Alegría, a hablar de los derechos del niño. Me gustan los niños, entonces me gustaba mucho ese tema, esa rama del derecho. Pero como les decía Aníbal, a medida que iba avanzando, me iban gustando otras cosas más y me jaló más el tema del derecho económico y derecho laboral, ¿no? Pero sí, es más, la razón por la cual yo inicié a estudiar, o yo quise estudiar derecho era porque al gustarme los niños o el tema de familia, quería ser abogada de familia, ¿no? Proteger a la familia, los derechos del niño y del adolescente, las mamás, el tema de la violencia de la mujer y todo eso, ¿no? Pero no se volvió mi especialidad al final, ¿no? Bueno, en el caso mío, no me veo ninguna otra cosa que no sea lo mío, porque me dedicaría al periodismo, pero claro, siempre tendría un tema por escribir, me dedicaría a la política, pero sería un tema de la ciencia política, siempre tendría que ver con el tema constitucional, me dedicaría a lo penal, pero tendría que ver con el tema, con el ejercicio, digamos, en los tribunales, ¿no? Siempre habría como una especie de imán que me jalaría a lo mismo siempre, ¿no? La siguiente pregunta es que sabemos que en el Perú existe pero ¿qué otros frentes del derecho les puede parecer importante y por qué? Bueno, digamos, es un decir que es el imperio de la ley, ¿no? Digamos, la fuente principal, como dijimos, es un dato de la ley y junto con la jurisprudencia vinculada, ¿no? Pero ¿qué otra fuente importante es la jurisprudencia? Hoy día prevalece mucho la jurisprudencia, clara influencia del sistema anglosajón, ¿no? Porque a diferencia nuestra, el derecho en el sistema anglosajón se hace en los tribunales, ¿no? La expresión es judge made law, juez hace el derecho. Para nosotros la ley hace el derecho, ¿no? ¿Qué consejo les brindarían a los estudiantes de la carrera de Derecho? Es una carrera muy competitiva. Ustedes tienen que ser abogados que se sepan adaptar a cualquier circunstancia. Y mi mejor recomendación también es que practiquen, no se queden en una sola práctica. Bueno, ¿qué consejo le daría yo? Que traten de ser felices con su carrera, ¿no? Que hagan lo que les gusta. Y si hacen lo que les gusta, va a ser más fácil de entender, más fácil de especializarse, más fácil de desarrollar. Y por lo tanto van a tener un retorno mayor de satisfacción. Y van a ser felices y van a ser mejores. Sean felices con su carrera. Sí. Okay. Listo. Bueno, mucha Chao. suerte, que les vaya muy bien. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Chao, un gusto. Chao, Jorge, cuídate. Chao.